¿Qué es la comunicación verbal? Pues es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para hacer más fuerza en el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir, aunque a veces estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse el uno al otro durante la transmisión del mensaje. La comunicación verbal implica el uso de palabras para así construir oraciones que transmitan pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la escritura. La comunicación oral pues es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal, como ahora mismo lo estoy haciendo. La entonación y la vocalización juegan un papel importante en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. En este tipo de comunicación se emplean elementos muy importantes como la paralingüística, que bueno, antes de seguir, la paralingüística es el estudio de aquellos aspectos no verbales de la comunicación que se utilizan pues para complementar el significado del lenguaje verbal. Entre ellos podemos mencionar la posición en que se coloca el cuerpo, los gestos, la ropa y el contacto visual. Bueno, como les decía, la paralingüística es muy importante, a pesar de no ser verbal, ayuda a indicar emociones y sentimientos. Mientras se habla así, se emiten tonos y sonidos que indican miedo, sorpresa, interés o desinterés, entre otros. A lo largo de la historia, la comunicación oral se ha desarrollado con el origen de los idiomas y las características lingüísticas propias de cada población. Ejemplos de comunicación oral pues sería una conversación entre amigos, puede también ser un grito de miedo o una conversación telefónica. Por el otro lado está la comunicación escrita, pues esta es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción entre el receptor no se produzca de manera inmediata. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo del tiempo con la creación de nuevos medios y estará en constante evolución a medida que la ciencia y la tecnología vaya avanzando y creando nuevos canales de comunicación. Algunos ejemplos de la comunicación escrita pues serían los jeroglíficos, cartas, correos electrónicos, estados en Facebook, entre otros, donde se aplique la escritura. Dentro de la comunicación no verbal podemos distinguir tres elementos claves a la hora de relacionarnos y comunicarnos con otras personas. En primer lugar, la kinesia. Son los movimientos por los cuales podemos determinar el comportamiento de una persona, por ejemplo a través de su postura corporal, gestos, expresión facial, mirada y sonrisa. La postura corporal es la posición del cuerpo que adaptamos cuando estamos en una situación de comunicación con una persona o un grupo de personas. Una buena postura corporal es aquella en la que el cuerpo está erguido y con una espalda recta, tanto de pie como sentado. Esto demuestra que estamos relajados y sin tensión. En cambio, una postura rígida denota un estado de ansiedad y si nos encogemos denota tristeza. Si cruzamos los brazos indica que tenemos poca disposición a hacer algo y estamos así a la defensiva, aunque en ocasiones puede ser simplemente porque tenemos frío. Todo esto depende del contexto en el que nos encontremos. Los gestos son movimientos corporales de las articulaciones, por ejemplo manos, brazos y cabeza. Dan información sobre distintas señales verbales y pueden demostrar interés o aburrimiento, así como expresar emociones como alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco o ira. La expresión facial y la mirada son los medios a través de los cuales podemos expresar nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo y saber lo que nos quieren transmitir los demás mediante los movimientos de la cara. Las pupilas dilatadas demuestran interés, el parpadeo indica nerviosismo o tranquilidad. Con los ojos podemos expresar emociones y estados de ánimo y mostrar así prestamos o no interés a las demás personas, si estamos enojados o contentos, etc. La sonrisa es otro elemento importante, pues a través de ella se transmite alegría, felicidad y simpatía, además de que consigue atraer a más personas porque es contagiosa y ayuda a relajar la tensión. Una buena sonrisa será amplia y ligera, pues si es exagerada demuestra tensión, miedo o decepción. Algunos ejemplos de kinesia son mover las manos mientras explicas algo, o las muecas de dolor cuando te has caído al piso, o de triunfo cuando has ganado un premio. En segundo lugar vamos a hablar de la proxemia. La proxemia es la distancia física o el grado de proximidad que se establece en dos o más personas en una situación de interacción. Hall indica 4 espacios o zonas de acción en la interacción entre dos o más personas. El espacio público. Son los espacios sociales donde no hay ninguna función definida de los interlocutores, por ejemplo puede ser un aeropuerto. El espacio habitual, que tiene un carácter más público y no hay papeles marcados, por ejemplo un bar o una discoteca. El espacio de interacción. Hay un papel marcado, por ejemplo un hospital o una clase.
y el espacio corporal, que son actividades con carácter íntimo entre dos o más personas que tienen mucha confianza entre ellas. Así, acercarse demasiado puede ofender a la otra persona o ponerla a la defensiva o bien abrir una puerta a una mayor intimidad. Además, Hall también distingue entre 4 tipos de distancia. La distancia íntima, que es de 0,45 centímetros y es la más guardada por cada persona, ya que se da entre personas que tienen mucha confianza e incluso que están emocionalmente unidos, como pueden ser las parejas, los amigos o la familia. En esta distancia se puede oler al otro y hablar en susurros. La distancia personal, que es de 45 centímetros a 1,20 m, se da en las relaciones cercanas, como pueden ser las reuniones, en una oficina, en asambleas o fiestas. La distancia social, que es de 1,20 m a 3,65 m, se da en relaciones más impersonales y se necesita un mayor volumen de voz para comunicarnos con una persona o un grupo de personas. Es la distancia que nos separa de personas extrañas o desconocidas. La distancia pública, que es de 3,65 m hasta el límite de lo visible, es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas, por ejemplo en una conferencia, una charla o discurso, y se tiene que usar un tono de voz alto. Los recursos prosódicos son herramientas utilizadas en la expresión oral que nos ayudan a transmitir correctamente un mensaje, ya que estos recursos se dan de manera natural en nuestras conversaciones diarias. En la prosodia incluye todo lo relacionado con el estudio de los sonidos dentro de la lingüística, es decir, la forma en que se organiza el hilo fónico utilizando varios mecanismos, sin los cuales sería imposible emitir una frase coherente o sonoramente inteligible. Estos elementos llamados supramental no son simples adornos, son los pilares que respaldan toda la afirmación y organizan los sonidos para que su emisión sea fluida y lógica. Prosodia. El comportamiento lingüístico está determinado por dos factores, el código y el contenido que se pretende comunicar. Sin embargo, esto no constituye la totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. Existen variaciones lingüísticas como la elección del idioma, la utilización de un lenguaje simple o elaborado y la elección de los tiempos verbales. Algunas de las variaciones lingüísticas son el tono, ya que es un reflejo emocional, de forma que la excesiva emocionalidad ahoga la voz, el tono se hace más agudo y el deslizamiento hacia los tonos agudos es síntoma de inhibición emocional. Otra de las variaciones es el volumen. Quien inicia una conversación en un estado de tensión mal adaptado a la situación, habla con un volumen de voz inapropiado. Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser síntoma de que el interlocutor quiere imponerse en la conversación y se relaciona con la intención de demostrar autoridad y dominio. El volumen bajo sintoniza la intención de no querer hacer el esfuerzo de ser oído, con lo que se asocia a una persona introvertida. Por último, tenemos el ritmo, que se refiere a la fluidez verbal con el que se expresa una persona. En la vida normal, el ritmo lento o entrecortado revela un rechazo al contacto, un deseo de retirada y frialdad en la interacción. El ritmo cálido, vivo, animado está vinculado a que la persona se presta para el contacto y la conversación. Por eso cada vez que escuchamos un mensaje somos capaces de sentirnos separados de los sonidos y el significado de las palabras, el ritmo, la intensidad, las pausas y todo lo que es extraño a las palabras y tiene más que ver con el contexto que con el texto mismo. Esto es posible gracias a la existencia de la prosodia.